El capítulo de hoy es presentado por mi querido libro Corte de Cinta. Si te gusta lo que hago, amarás mi libro. Hoy veremos un recorrido de micros en Mendoza, Argentina. Dentro de mi estadía en esa ciudad, tomé el recorrido 252 hacia Colonia Bombal, de la empresa Maipú. La vuelta completa de terminal al terminal demora 2 horas 45 minutos según Mendotran. Ahí tienen el bus Italbus Tropea de este viaje, un bus de manufactura argentina y con chasis Mercedes-Benz OH 1721 LSB. Nunca había grabado un bus Italbus por dentro, así que ya desde ahí tenemos algo novedoso. El bus en sí es bastante bonito y la pintura de la empresa Maipú también le queda súper bien. Este es el validador, muy parecido al de Transantiago. El servicio se paga con tarjeta, no sé cuánto vale ahora, pero en ese momento costaba 18 pesos argentinos, unos 280 pesos chilenos y menos de medio dólar, más o menos. El bus, como ven, tiene una parte que es de piso bajo y otra de piso más alto con el motor trasero. Como el bus tenía que esperar un rato antes de salir, no había mucha gente, así que les grabé varios ángulos del interior del bus como para que lo pudieran conocer. Y también porque a mí también me gusta hacer esto. Ahora vamos abandonando el terminal de buses. Se ven varios buses de distintas marcas, algunas micros también. Algo destacable es que los asientos son acolchados y la micro también tiene aire acondicionado. El bus estaba nuevo, había plástico en los asientos. Esto es a las afueras del terminal de buses. Desde el terminal de Mendoza salen varios recorridos de micros, hay algunos que solamente sirven a Mendoza, otros que uno podría denominar rurales porque van a otras ciudades cercanas. Eso sí, desconozco cómo les llamarán allá. El recorrido es un poco curioso. Después de salir del terminal de ómnibus, la micro se mete a algunas calles céntricas como Alem, Rioja, Rondó y Salta tomando pasajeros. Mendoza es bien linda, con hartos árboles, tiene harta sombra en sus calles. En cuanto a los buses, tengo entendido que están con un nuevo sistema de transportes llamado Mendotran. No sé si las micros sigan con los mismos colores que los que se van a ver en el video o serán diferentes, pero deberían ser las mismas micros en todo caso. Ahí se ve la calle Alem, donde ya estuvimos, y el Hospital Central de Mendoza, donde estaban haciendo trabajos. Esto es como la parte repetida del recorrido. Pasamos al ladito de un CAT internacional, la unidad 490, y más adelante se ve la 485, en Starbus 1 y Starbus 2. De ambos, hay alguno que les guste más, los dos son muy lindos. Ahora cruzamos el canal Cacique Guaymallén y por fin ya empezamos a ir hacia nuestro destino. Este capítulo fue muy entretenido de hacer, tuvo varias anécdotas. Dentro de lo primero, me gusta andar en micro como lo deben saber y siempre es entretenido poder tomar una para conocer las ciudades. El centro generalmente es bonito, tiene los edificios históricos, es bien cuidado y todo eso, pero nunca está de más también conocer el otro lado más cotidiano, por así decirlo. Escuchar las conversaciones de los pasajeros, entender cómo vive la gente, cómo se comporta la gente en la micro, ver las casas de los sectores residenciales, ver cómo son los paraderos, los locales comerciales, etcétera. En eso reafirmo que mi visión de que Mendoza es bonita es cierto, o sea, no solamente el centro. Este recorrido también me llevó a otros barrios bien bonitos, con hartos árboles. Claramente, obviamente, no se puede juzgar una ciudad por una sola micro, pero te sirve para hacerte una idea más o menos de cómo vive la gente y cosas así. Entre mis auditores hay hartos que no son chilenos ni tampoco son argentinos y son de otros países latinoamericanos, incluso de otros continentes. Y yo me imagino que viendo los barrios, viendo las calles, los locales, a lo mejor encontrarán algún sector de esos lugares que se parezcan. Hay ciertas familiaridades. Y también cosas que se van repitiendo en todo momento. Por ejemplo, la salida de los niños del colegio. Eso se da en todos lados. En la medida que la micro iba avanzando, también los barrios iban cambiando. Se veían espacios grandes como esta área verde, no tengo la menor idea de si es un parque o es otra cosa, pero se veía muy bonita. Como también hay zonas que ya parecieran ser de otra ciudad. La micro tomó la calle Bandera de los Andes, en algún momento atrás,
y no se despegó más. Siguió por esa calle derecho, 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 tomando gente y bajando gente. Esta parte se supone que se llama Rodeo de la Cruz, el sector, digamos. En Rodeo de la Cruz, además de sectores residenciales y locales comerciales, también pasamos por una iglesia. Al salir del Rodeo de la Cruz, el cambio es bastante abrupto. La calle sigue siendo la misma, pero va cambiando harto la atmósfera. Yo le decía que este viaje en micro fue bien chistoso. Una parte fue gracioso porque ahora les describo un poco el recorrido, pero yo la verdad no tenía la más remota idea de dónde estaba. Yo solo vi el bus en el terminal, le pregunté al conductor como cuánto demoraba la vuelta completa y me subí. Pero no tenía idea de dónde iba, no sabía que era Colonia Bombal, no sabía qué es lo que iba a ver, qué calle iba a andar, el tipo público, nada, no sabía nada. Fui a la vida. Quería grabar un recorrido, simplemente lo hice, nada más. Ya cuando cruzamos la carretera, la ruta 7, yo dije, esta micro no solo recorre la ciudad por dentro, sino que también sale de la ciudad. Y me empecé a preocupar. Tras atravesar esta carretera o autopista, llegamos a una parte que se llama Rodeo del Medio. El nombre me parece gracioso. Una vez que atravesamos la parte poblada del Rodeo del Medio, que se los cuento mirando el mapa y armando los textos, el recorrido es puro campo. Y ahí viene lo gracioso. Yo iba viendo el reloj, porque no tenía mapa, tampoco internet en el celular. Entonces calculaba que iba a tener el tiempo justo para volver al terminal y tomar un bus a aeropuerto. Esta micro la tomé para hacer tiempo antes de irme al aeropuerto, como para conocer, pensé que no iba a ser tan larga. Cada vez iba quedando menos gente y la micro iba más lejos y se metía más al campo y no sabía nadie, no sabían calles. Yo estaba súper nervioso, decía, ¿cuándo se va a empezar a devolver? Yo estaba con la disyuntiva de bajarme y tomar otra que se devolviera, o seguir hasta el último paradero y tomar la primera que saliera de nuevo rumbo a Mendoza. Al final decidí quedarme hasta el último paradero, pero estaba súper tenso, decía, ¿cuándo se va a acabar esto? Quiero empezar a devolverme porque si no voy a llegar tarde y a lo mejor pierdo el vuelo. Y así descubrí que esta micro era circunvalar, se devolvía sola. Cuando empecé a ver que se estaba devolviendo sola, respiré tranquilo y dije, me salvé. Y llegué a tiempo, me bajé en el terminal. Ahora vamos por los campos. Voy cerrando el video, espero que lo hayan disfrutado mucho. Pueden suscribirse, comentar y compartir. Obviamente no les puedo contar de muchos de esos lugares porque no los conozco, pero lo pasé bien, fue entretenido y tuve esa anécdota. Gracias por seguirme, por su sintonía. Pueden seguirme en las redes sociales. Un abrazo gigante, que tengan muchas bendiciones y que estén muy bien. Chao.